Hay una palabra que en casi todos los idiomas es líquida, dulce, armoniosa y libre: agua. El agua es el componente principal de la materia viva. Constituye del 50 al 90% de la masa de los organismos vivos. El agua actúa como disolvente transportando, combinando y descomponiendo químicamente las sustancias. El agua se mueve continuamente entre la Tierra y la atmósfera. Se produce vapor de agua por evaporación y por transpiración de los seres vivos. Este vapor circula por la atmósfera y cae en forma de lluvia o nieve. Al llegar a la superficie terrestre, el agua sigue dos trayectorias. Una parte del agua se vierte directamente en los ríos, quebradas y otras corrientes superficiales, de donde pasa a los océanos. El resto se infiltra en el suelo. Una parte del agua infiltrada constituye la humedad del suelo y puede evaporarse directamente o penetrar en las raíces de las plantas para ser transpirada por las hojas. La otra porción del agua se filtra hacia abajo y se acumula en la llamada zona de saturación para formar un depósito de agua subterránea, cuya superficie se conoce como nivel freático. Debido a su capacidad de disolver numerosas sustancias en grandes cantidades, el agua pura casi no existe en la naturaleza. El agua del mar es salada porque contiene grandes cantidades de cloruros de sodio y muchos otros compuestos disueltos aportados por los ríos. La cantidad de agua en nuestro planeta es finita. El número de habitantes está creciendo rápidamente y la utilización del agua crece aún en mayor medida. Un tercio de la población mundial vive en países que sufren la falta de agua. Para el año 2025 se espera que esta cifra aumente a 2/3, pero la cantidad de agua existente en el mundo es suficiente para todos, para cubrir las necesidades básicas de todos. La Organización de las Naciones Unidas señala que cada persona necesita un mínimo de 50 litros diarios para beber, bañarse, cocinar y otros menesteres. En 1990, más de 1.000 millones de personas no contaban con ese mínimo. Proveer acceso universal a ese mínimo de 50 litros para el 2015 implicaría menos del 1% de la cantidad de agua que se usa hoy en el mundo. Sin embargo, parece un objetivo lejano de alcanzar. La calidad es tan importante como la cantidad. El aumento de la contaminación en ciertas áreas hace que disminuya la cantidad de agua utilizable. Más de 5 millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el agua, lo que equivale a 10 veces más que el número de muertes a causa de guerras en el mundo. Las anteriores conclusiones del especialista de la BBC en medio ambiente, Alex Kirby, en primera instancia se pensaría que no ocurre en una región como la del Urabá antioqueño, donde se tienen precipitaciones de 3.800 centímetros cúbicos agua año, dato de Corpuraba año 2005, pero si lo comparamos con el dato del año 1972, que fue de 4.750 centímetros cúbicos, se aprecia una reducción. No obstante, el Urabá antioqueño cuenta con una red de cuencas que podrían satisfacer la necesidad del recurso a 600.000 habitantes con los que cuenta aproximadamente. Pero el informe de la Gobernación de Antioquia acerca de la factibilidad para la creación de la empresa subregional de servicios públicos de alcantarillado y acueducto en el Urabá antioqueño identifica un panorama diferente. En general, en los centros urbanos, los servicios públicos de abastecimiento de agua, alcantarillas y desagües son insuficientes. La contaminación hídrica constituye uno de los problemas ambientales de mayor gravedad, no solo por el deterioro del recurso, sino porque en los municipios de estudio el agua es extremadamente escasa. Turbo, Apartado y Chigorodó son ejemplos donde el deterioro de la calidad del agua por la contaminación biológica ha creado conflictos cada vez más graves en relación con el uso del agua. La contaminación del agua vuelve en muchas ocasiones inservible su suministro para ciertos usos humanos, entre ellos el consumo. Adicionalmente, la contaminación puede afectar en gran medida los sistemas biológicos naturales, llevando a la eutroficación o sobrefertilización de las corrientes y cuerpos de agua, o a la acumulación de niveles peligrosos de metales y residuos orgánicos en peces y otros tipos de vida acuática. Por lo tanto, imágenes como la del despilfarro, contaminación, vertimientos de aguas servidas sin ningún control, no son lejanas a la realidad de una región rica en aguas.
pero con la necesidad de llevar un mejor manejo en el uso y vertimiento de este valioso recurso natural. De otra parte, a nivel internacional, se presenta gran preocupación por parte de los consumidores por enfermedades generadas a partir de la manipulación de alimentos. Entre otras, el caso de las vacas locas y en forma indirecta lo presentado a través de las pandemias de la fiebre aviar de la cepa H5N1. Las anteriores situaciones han llevado a que cada vez sea más exigente el marco legal ambiental para el uso y manipulación del agua, y que agremiaciones de consumidores como el europeo para la compra de alimentos o verduras exijan un mayor control fitosanitario en su manejo. La industria bananera y platanera se ve afectada por ambos escenarios, ya que el aprovechamiento de la fruta requiere considerables cantidades de agua, y el cumplimiento de las exigencias realizadas a través de normas o protocolos ambientales internacionales, ya que la mayor parte de la fruta cosechada se envía al mercado europeo y americano. El radio productivo de banano del Urabá antioqueño se encuentra ubicado en los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, y se le llama Eje Bananero. Este cuenta con más de 30.000 hectáreas sembradas en banano, y según datos del año 2004 genera 16.500 empleos directos, 49.500 empleos indirectos y exportaciones por valor de 430 millones de dólares. Hoy en día el gremio bananero del Urabá antioqueño se encuentra inmerso en la necesidad de llevar a cabo su actividad productiva cumpliendo dichas leyes y normas nacionales e internacionales, ya que el incumplimiento total o parcial de estas regulaciones puede generar para el productor multas por parte de la autoridad ambiental, para el caso del Urabá antioqueño Corpurabá, o no conformidades en los procesos de certificación en normas ISO 14001, Protocolo Euregá, Rainforest, entre otros, que podrían llegar hasta la suspensión de la compra de la fruta por parte de las comercializadoras y distribuidores internacionales. Es imperante para el productor bananero conocer e identificar el uso racional y los impactos ambientales que tiene el agua en el lavado de la fruta, las leyes y normas ambientales que les aplica, la forma como se le puede dar cumplimiento, los trámites que deben realizar para obtener las concesiones y permisos y las alternativas que permitan optimizar el recurso con diferentes opciones en los costos y de esta forma producir con una visión sostenible, en especial del agua. El agua utilizada por el gremio bananero para el lavado de la fruta por lo general se obtiene a través de dos alternativas: aguas corrientes superficiales como ríos, quebradas, caños y madreviejas, y aguas subterráneas que se encuentran en depósitos en el subsuelo. Para el abastecimiento del agua se utilizan motobombas con tubería de diferente diámetro, ello dependiendo de las necesidades de la finca y las características de la motobomba. El agua se succiona y se llena en los tanques donde se lava la fruta, en los cuales se desarrollan dos actividades específicas: la labor del desmane y desleche. La actividad de desmane consiste en separar las manos del racimo. Se emplea una desmanadora o una gurbia. Luego las manos se depositan en el tanque de desmane, procurando colocarlas sobre el agua en posiciones alternas para evitar que una mano caiga sobre la otra y se maltrate. La actividad de leche en la selección de la fruta tiene como objetivo que los gajos que cumplen con las especificaciones de calidad queden sumergidos para que la corona de estos selle y evite que el látex afecte la calidad de otros gajos. Según estudios realizados por algunas comercializadoras de banano y plátano, los impactos ambientales que generan el desmane y el desleche son el consumo del agua y su contaminación con desechos no peligrosos, látex y la materia orgánica, que incrementan la demanda química y bioquímica de oxígeno y los óleos suspendidos. El vertimiento de estas aguas contaminadas a los canales que conectan con los caños o ríos puede generar la reducción de oxígeno en las aguas superficiales, afectando negativamente su flora y fauna acuática. Según la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá, Corpurabá, la normatividad ambiental aplicable se desarrolla según el siguiente diagrama: concesión de agua, uso eficiente y ahorro del agua, tasas por uso del agua, permisos de vertimiento y tasas retributivas. Es el permiso que otorga la autoridad ambiental a toda persona natural o jurídica, pública o privada, para hacer uso y aprovechamiento óptimo del agua. Cuando se requiere hacer uso o aprovechamiento del agua para fines como abastecimiento doméstico,
uso recreativo, agrícola, pecuario, industrial, generación de energía, entre otras. Es importante tener presente que para el otorgamiento de una concesión de aguas se tiene en cuenta las condiciones técnicas de disponibilidad, demanda y propósito del uso del recurso. La autoridad ambiental otorga una concesión de agua superficial cuando la captación se desarrolla sobre ríos, quebradas o caños, y una concesión de agua subterránea cuando el recurso se extrae del subsuelo. Instrumento legal que se crea con la Ley 373 de 1997 ante la necesidad fundamental de usar eficientemente el agua y generar mecanismos de ahorro que permitan conservar el recurso y promover el desarrollo sostenible. La aplicación de dicho instrumento se ha convertido en una necesidad urgente y en muchos casos la única alternativa para afrontar futuras crisis de escasez del agua. Con el ahorro del agua, la reducción gradual de los consumos y el cambio de actitud en lo referente a evitar su despilfarro y uso innecesario, se tendrán mayores oportunidades de tener el recurso y se minimizarán los montos a pagar por concepto del instrumento económico, como lo son las tasas por uso del agua. El programa de uso eficiente y ahorro del agua contiene el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar los gremios productivos, empresas de servicios y demás usuarios del recurso hídrico. Corpuraba, mediante la resolución número 91102 del 17 de octubre del 2002, fijó la meta de uso eficiente y ahorro del agua para el sector bananero, en la que se establece un porcentaje de reducción en el consumo del agua del 80% para fincas que no cuentan con sistemas de recirculación del agua. Es un instrumento económico mediante el cual la autoridad ambiental realiza un cobro a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, por la utilización del agua. Los recursos recolectados se destinan al pago de los gastos de protección y recuperación del recurso hídrico. Un permiso de vertimiento es la autorización que otorga la autoridad ambiental a toda persona natural o jurídica, pública, mixta o privada, que dentro del desarrollo de una actividad económica realiza un adecuado tratamiento y disposición final de los residuos líquidos generados. Para el otorgamiento del permiso de vertimiento, el usuario debe demostrar que el tratamiento dado a sus aguas residuales le ha permitido reducir su carga contaminante en un 80%, en cuanto a la demanda química y bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales. Cuando el usuario que solicita un permiso de vertimiento no reúne los requisitos exigidos por la autoridad ambiental, debe acogerse a un plan de cumplimiento mediante el cual pueda alcanzar en un tiempo determinado dichos requisitos. Una vez el usuario cumpla con lo exigido, la autoridad ambiental otorgará el permiso de vertimiento por un plazo máximo de 5 años. Después de desarrollar las 3 etapas, la autoridad ambiental evalúa el cumplimiento de las normas de vertimiento y procede a emitir el acto administrativo, en el cual otorga o niega el permiso de vertimiento solicitado. Diseñado para incentivar el cambio de actitud de las personas naturales o jurídicas que realizan vertimientos de aguas, en especial de aquellas que realizan la actividad sin desarrollar ningún tratamiento previo. Con la tasa se busca que dichas personas puedan de una forma u otra dimensionar el costo del daño ambiental de los vertimientos que generan sus actividades productivas, de tal forma que se alcance el punto en que sea más racional económicamente no contaminar que pagar la tasa. Para la obtención de una concesión de agua o permiso de vertimiento, el usuario puede solicitar en la corporación el documento manual del usuario de Corpuraba, donde especifica cuál es el formulario que debe diligenciar y los documentos requeridos. Según el manual del usuario, una vez esté completa la información, la corporación en 5 días hábiles entrega el auto de inicio y la factura con el costo del trámite. Una vez el usuario cancele la factura y se haya notificado, se da inicio al desarrollo de este. Luego de 45 días hábiles, Corpuraba emite la resolución otorgando o negando la concesión o el permiso. Corpuraba, al momento de otorgar nuevas concesiones, solicita al usuario someterse a un plan quinquenal de ahorro y uso eficiente de aguas, el cual debe diseñar y hacer entrega en la corporación para que dicho plan sea aprobado por medio de una resolución. De igual forma lo deben hacer los usuarios con concesiones de agua otorgadas antes de entrar en vigencia dicha ley. Para el cobro de las tasas por uso del agua, Corpuraba exige al usuario que se le ha otorgado una concesión entregar los datos mensuales del consumo para calcular la tasa. En el caso de que el usuario no llegue los datos, la corporación hace un cobro presuntivo, siendo este una tarifa más alta. El cobro de las tasas por uso del agua se realiza anualmente. Para el cálculo de las tasas retributivas, los usuarios deben diligenciar el formulario de autodeclaración, en el cual se describe la cantidad y características de los vertimientos en cuanto a DBO, DQO y sólidos suspendidos totales. En el caso de que no se haga entrega de los datos,
la corporación cobra la tasa presuntiva. La entrega de los datos se hace semestralmente. La bomba de abasto debe estar en lo posible bajo techo en buenas condiciones de limpieza. La motobomba no debe tener derrames de aceite, evitando con ello la contaminación de la fuente superficial o subterránea. Para el cumplimiento de las concesiones, el plan quinquenal del ahorro y uso eficiente y las tasas por uso del agua se deben instalar en el lugar de abasto medidores con los cuales se tomen los datos de los consumos de las aguas. La información de los consumos mensuales se deben entregar a la autoridad ambiental. A los medidores de agua se le deben hacer mantenimientos periódicos. En cumplimiento de la Ley 373, en la que se reglamenta el plan quinquenal del ahorro y uso eficiente del agua, se establecen los sistemas de recirculación como mecanismos que permiten la disminución del consumo del recurso. El propósito de la planta de recirculación es permitir un proceso cerrado de un mismo volumen de agua, donde se recogen los rebordes provenientes de los tanques de desmán y de leche, para luego devolverla en mejor o igual estado para el proceso. La planta empacadora consta de 3 tanques, desmanes de leche y planta de recirculación, que son llenados una vez realizado el aseo semanal. Se busca en lo posible trabajar con el mismo volumen de agua todos los embarques de la semana o más días si la calidad del agua lo permite. La planta de recirculación debe estar antecedida en sus entradas por trampas de sólidos que permitan retener los residuos de coronas, flores u otro material ajeno provenientes de los otros tanques. El diseño de la planta debe facilitar la precipitación del látex. Luego de que el agua salga de los tanques de desmán y de leche e ingrese y haga el recorrido por la planta de recirculación, la bomba succionará el agua desde una altura considerable que garantice que la mayor parte del látex se quede precipitado en el fondo. Luego pasará por los filtros, si la empresa cuenta con ello, donde se retendrá la mayor parte de los sólidos suspendidos para nuevamente ingresar al proceso de beneficio de la fruta. Las características del agua en el beneficio de la fruta deben cumplir con los parámetros exigidos por normas como el protocolo Euregal. Por ello, 30 minutos antes de que comience el embarque se adiciona cloro a los tanques de desmane, leche y recirculación. Al comenzar el proceso de embarque se continúa con la inyección del cloro. La concentración dependerá del caudal que se maneje y las características del agua. Lo importante es verificar que a los tanques llegue una concentración que garantice que el agua esté descontaminada. Las concentraciones del cloro se deben controlar periódicamente con un medidor. La sustancia resultante del lavado de la fruta se denomina látex. Inicialmente es un líquido viscoso transparente que se transforma en una película pegajosa que flota sobre el agua. Para precipitar el látex se adicionan al agua sustancias coagulantes que lo convierten en pequeñas partículas en suspensión, que se sedimentan hasta convertirse en un lodo que es el principal componente de la carga contaminante generada en este proceso. Otros contaminantes generados son los residuos de los productos usados para atrapar y sedimentar el látex, siendo los más comunes el sulfato de aluminio, la piedra lumbre y polímeros de alta densidad con diferentes nombres comerciales. Para realizar una adecuada retención, extracción y manejo de los lodos generados en las fincas, se cuenta con diversas alternativas tecnológicas como filtración rápida, centrifugación, desecación al calor, filtro prensa y lechos de secado, siendo esta última la más recomendada por sus ventajas técnicas, ambientales y económicas. Un lecho de secado es una estructura de gran superficie y poca profundidad, y con un medio poroso en el fondo, generalmente arena, que le permite filtrar por gravedad el agua con alta concentración de sólidos en suspensión, logrando así retenerlos, deshidratarlos y dejarlos listos para su disposición final. Una vez filtrada el agua, esta se puede reutilizar o ser vertida a las corrientes de agua. En condiciones de deshidratación en un lecho de lodo cubierto, en 2 días de deshidratación el lodo alcanza una consistencia semisólida con un contenido de humedad del 80 al 85% en peso. El lodo resultante es materia orgánica que no causa efectos adversos al suelo o a la plantación, pero como en algunas fincas se aplica concentraciones importantes de alumbre, sulfato de aluminio, para precipitar el látex y este puede introducir acidez al suelo, se recomienda realizar un análisis preliminar del lodo. Por tanto, puede ser aplicado en las calles de los cultivos o en jardines, de manera dispersa y alternada. La adopción de esta práctica trae consigo variados beneficios de carácter técnico, ambiental y económico. Alto nivel de depuración del agua filtrada que da cumplimiento a la normatividad ambiental colombiana. Reducción del valor de la tasa retributiva.
fácil construcción y manejo de los lechos, alta durabilidad y un bajo o nulo consumo energético. Por todo lo anterior se considera como una tecnología limpia. El cumplimiento en la normatividad no se debe considerar como una carga, sino como una herramienta que nos permite contar con los recursos naturales. Por ello el hombre tiene la oportunidad de realizar sus actividades productivas de manera sostenible o destruir lo que le permite subsistir.